Gracias a Dios es la última que veremos durante esta contingencia y esperamos que así sea, que Dios nos dé su favor y podamos congregarnos normalmente. Voy a pedirles que abran su Biblia en Salmos 21, versículo 13. Es Salmos 21, versículo 13. Vamos a esperar también que sea la proyección aquí atrás. Muy bien, dice así el Salmos 21:13: engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Una vez más dice: engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Damos gracias a Dios porque es un domingo más y como ahí veíamos también en los comentarios, es el Día del Padre, pero también podemos celebrar que tenemos un Padre Celestial que nunca nos falla, que es amoroso y que está al pendiente de nosotros. Y no solamente en esta celebración terrenal podemos darle gracias a nuestro Dios de que tenemos ese amor y ese cariño incomparable, inigualable, sino todos los días, hermanos, y hoy que es Domingo de Acción de Gracias, pues hay que alabar y hay que exaltar el nombre de nuestro Dios. Vuelve a decir aquí Salmos 21:13: engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío.
vamos a orar, y por mientras que estamos orando, pues vamos a pedirle a los músicos que pasen para exaltar y para alabar el nombre de nuestro Dios. Padre, te damos gracias primeramente porque nos das otro día más de vida. Gracias porque podemos despertar, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esta tecnología para poder conectarnos con nuestros hermanos, Padre, ahí ellos en su casa, donde tienen también este altar de adoración, Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos que están aquí para poder tocar, Señor, para poder utilizar el talento que tú les has dado, Señor. Pedimos que tú seas el invitado de honor, Padre, que puedas estar con nosotros en este momento, Señor, y sobre todo, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder exaltarte, Señor, para poder alabarte, Padre, y sobre todo que tú puedas, Señor, amoldear, Señor, nuestro espíritu, Señor, que podamos estar, Señor, al 100% en este lugar, Señor, en esta transmisión, para entender lo que tú quieres mostrarnos a través de ella, Señor. Te lo pedimos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Poderoso, me encanta la canción.
un solo, como perdido a ti. Nuestro tesoro más elevado del sol, un río de amor, volver a poder por aquel que nos salvó. Me llena de gozo, a dejarlo todo por ti. Incalculables son las que se sentir, un río de amor. Volver a correr por aquel que nos salvó, un río de amor. Volver a correr por aquel que nos salvó. Nuestra perla de gran precio la entregamos solo a ti. Este mundo se descoce ante la gloria. Nuestra perla de gran precio la entregamos solo a ti. Este mundo se descoce ante la gloria. Lágrimas y gozo habrá por ti, Cristo Jesús. 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 Nuestra perla de gran precio la entregamos solo a ti. Ese mundo se descoce ante la gloriosa cruz. Nuestra perla de gran precio la entregamos solo a ti. Ese mundo se descoce ante la gloriosa cruz. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hacia la cruz y la tumba, libertó la natura, nació Dios, entre lo que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, feliz, lavaste mi maldad, oh, feliz, amaste.
quisiera compartirles una pequeña reflexión. Leí un devocional durante la semana y se me hizo muy interesante poderlo compartir porque el día viernes en el servicio de oración estábamos hablando de lo mismo. Samuel nos platicaba y nos exponía que cómo vamos a regresar de la cuarentena, ¿no? Bueno, ya no fue cuarentena, fue más de 40 días, pero cómo vamos a regresar de este aislamiento preventivo por la contingencia que se está viviendo en el país. Entonces, Samuel nos platicaba que era necesario tener esta comunión con Dios. ¿Cuánto nos iba a durar la emoción de poder estar nuevamente reunidos, de poder venir a la casa del Señor? Y él nos comentaba, a mí me pasaba que yo venía de los campamentos y venía fogoso, ¿no? Y decía, yo venía con toda la actitud y las ganas, pero de repente esas ganas y esa emoción se desvanecían en unos cuantos meses, en unas cuantas semanas. Entonces nos decía que era importante estar orando y teniendo esa intimidad con Dios, leyendo la Biblia para saber cuál es la respuesta de Dios y también exponiéndole las peticiones de Dios. Yo he escuchado de hermanos que dicen, ya sabe Dios cuál es mi necesidad, sabe lo que ocupo, sabe lo que necesita, por Él quiere que tú le expreses lo que necesitas, Él quiere escucharte y que tengan ese diálogo. Y se llama, el título de esta reflexión se llama Las oraciones de gratitud traen paz. Hay muchos tipos de oraciones, hermanos, para pedir, para llorar, para pedirle a Dios discernimiento, para pedirle a Dios paciencia, pero también hay oraciones de gratitud. Y aquí en Filipenses 4, 6 y 7 nos dicen que estas oraciones de gratitud traen paz. Dice así Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Muchas veces no es fácil dejar de preocuparse de cosas que frecuentemente son aterradoras para nosotros, ¿no? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos cuando entren en la pubertad? ¿Qué va a pasar en mi trabajo? ¿Qué va a pasar con muchas cosas, ¿no? Es muy frecuente que nos preocupemos por eso porque somos seres humanos, pero para eso es la oración, para que nuestra debilidad como seres humanos se vea reflejada en el poder de Dios. Dice aquí, Dios nos dice cómo enfrentarlas en estos versículos. Dice lo que leímos en Filipenses, orar por todo, darle gracias a Dios por lo que ha hecho. La oración de gratitud trae paz. Dios dice cuando empiezas a preocuparte porque te pones a orar. Entonces, muchas veces nos ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado en lo secular, cuando yo tenía examen y me sentía preocupada por esa materia o tenía que mantener un promedio para mi beca, y si no alcanzaba el promedio, yo me preocupaba porque era más dinero que tal vez no teníamos en casa, y me preocupaba. Y cuando yo oraba con Dios y le decía, ¿cómo puedo hacerle? Él me daba el conocimiento, hermano. Llegaba el momento del examen que a veces cosas que yo no había estudiado y que pensaba que estaban en mi cuatrimestre, no las estudiaba, pero Dios me ayudaba a entender qué era lo que me preguntaban en ese momento, recordar aquella clase, y podía ver la mano de Dios en esa parte. Dice, el Día del Padre, hoy es el Día del Padre, y podemos entender cómo los papás a veces les gusta que les demos gracias por todo, ¿no? O sea, gracias papá porque me das un rayo de trabajo, gracias papá porque, no sé, a mí mi papá me van al tianguis y compran mis verduras que necesito para comer, y les digo, pues gracias, porque yo les doy el dinero, ellos compran y tal vez se toman más el tiempo de hacer mis cosas y se los agradece. Así Dios le gusta que estemos agradecidos. También dice Dios lo ve de esta misma manera que les explico, como los papás quieren que pidamos lo que necesitamos y lo que queremos. 20 veces en el Antiguo Testamento se nos dice que pidamos, pero Él quiere que pidamos con agradecimiento. La Biblia nos insta a ser específicos en nuestras peticiones y nuestras alabanzas, en lugar de un simple gracias por todo. Quiere que lo digamos porque estamos agradecidos.
Dios quiere escuchar lo mismo, hermanos, y como seres humanos nos gusta que nos den gracias y no decir, pues gracias por todo, ¿no? Dios también le gustaría escuchar por qué nosotros damos gracias. Entonces, cuando ores a Dios, yo te invito que le digas a Dios por qué estás agradecido. Y decirle a Dios gracias por lo que nos ha dado, lo que nos ha ofrecido en esta vida. Dice, por último, la Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Él fortalece y usa la acción de gracias como instrumento de poder en nuestras vidas. Entonces, lo venía diciendo al principio, hay que alabar a Dios, hay que exaltarlo, pero también, ¿por qué no iniciamos este momento de adoración orando y dándole gracias a Dios por aquellos pequeños detalles que a veces nosotros con la vida cotidiana vemos insignificantes? No decimos gracias a Dios te doy por todo lo que me das. Pero ¿qué te ha dado Dios durante estos días, durante esta semana? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde tú estás con tu familia, se toman de las manos y le pides a tus hijos que también den gracias? Tú también con tu esposa, dale gracias a Dios y agradecele esas pequeñas cosas. Dios, te damos gracias, Señor, primeramente porque pudimos despertar. Gracias por tu provisión, Señor. Gracias, Padre, porque tú un día me trajiste con lazos de amor, Padre, y por eso estoy aquí delante de ti. Gracias porque puedo tener el privilegio de alabarte, de exaltarte. Señor, gracias porque también tu Espíritu Santo habita en mí y puedo entender tu palabra, puedo entender lo que tú quieres hablarme, Señor. Gracias por tu talento, por el talento que me has dado, Señor, porque puedo ministrar, Señor, porque puedo estar delante de este micrófono, Señor, compartiendo lo que tú haces en mi vida, Señor. Gracias, Señor, por las dificultades, Señor, porque a veces, aunque no las entiendas, Señor, tú estás obrando, Señor, y como dice un canto, aunque no pueda ver, tú estás obrando ahí, Señor. Gracias, Señor, porque tú puedes darme esa paz, Señor, que sobrepasa ese entendimiento espiritual humano, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos pasar estos meses en casa, Señor, y porque pude tener el privilegio de pasar más tiempo con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, Señor. Gracias, Señor, por el trabajo que tú me das, Señor, porque aunque no te entendía tu plan perfecto, Señor, tú obraste, Señor, y estoy ahí, Señor, para un propósito, Señor. Gracias porque tú obras en mi vida. Gracias porque tú día con día haces un plan, Señor, para mí, Señor, y sé que tienes un propósito eterno, Señor, no solo para esta vida, Señor, sino para la eternidad, Señor, contigo, Señor. Gracias te damos, Señor. Jesucristo, eres con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte puede detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoraré.
Tengo sed de mi Dios, tengo sed de adorar, tengo sed de mi Dios, tengo sed de adorar, tengo sed de mi Dios, tengo sed de adorar, tengo sed de mi Dios, tengo sed de adorar. Vamos a cantarlo con nosotros. Quiero mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quiero mi corazón, quiero mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Tengo sed de mi Dios, tengo sed de adorar. Vamos fuerte, díganle, tengo sed, tengo sed de mi Dios, tengo sed, tengo sed de adorar. Quiero mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quiero mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quiero mi corazón, quiero mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Vamos otra vez, dígale fuerte. Quiero mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Tengo sed de mi Dios, tengo sed de adorar. Señor, es hermoso estar en tu presencia.
y saber, Señor, que tú nos sacias de tu verdad, de tu palabra. Señor, gracias por este tiempo de adoración, este tiempo, Señor, de comunión, el de poder estar juntos, Señor, y adorarte a través de la alabanza. Y Señor, gracias por este equipo, Señor, de hermanos que hoy dirigen este tiempo de adoración, Señor. Ahora te pedimos que sacies de bien nuestra boca, como dice tu palabra. Creemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Hoy, Señor, queremos disponer también nuestros oídos, nuestros corazones, para asimilar, Señor, tu palabra, para examinar los dichos de tu boca, Señor. Hoy, Señor, danos quietud, Señor, para este tiempo, danos reverencia para este tiempo, Señor, de meditación en tu palabra, Señor. Y, Señor, poder aprovechar, Señor, este tiempo donde tú, Señor, deseas recrearnos con tu verdad y satisfacer, Señor, nuestra hambre de ti, Señor. Una vez más, Señor, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas gracias, gracias jóvenes, gracias hermanos por este tiempo que dirigen este hermoso momento de alabanza, de adoración. Y le voy a pedir ahí donde están, amados hermanos, así de inmediato, ahí donde estamos, que podamos ir a un pasaje de la Escritura. De antemano saludamos a todos nuestros hermanos varones que son padres de familia. Bendiciones para todos ustedes, amados hermanos, y qué bueno que hoy pueden entonces estar ahí tomando este tiempo ahí en su casa. A lo mejor es posible que deseen otro tipo de celebración, pero creo que la mejor celebración está en esto también, de estar juntos con su familia, con su iglesia y sobre todo adorando a nuestro Padre en los cielos, hermanos. Amén. Hay un pasaje que me gustaría, hermanos, que de alguna forma tomáramos como parte de nuestra meditación y de nuestra exposición en esta tarde. Es el Salmo 78, versos del 1 al 8. Salmos capítulo 78, versos del 1 al 8. ¿Cómo poder tocar el corazón de nuestros descendientes, de la generación que viene, hermanos, o que ya están? ¿Cómo poder tocar su corazón? ¿Sí? Y esto es algo que de alguna forma es algo que me ha traído, hermanos, a mi pensamiento, a mi corazón carga. Porque la verdad vivimos tiempos difíciles, tiempos complejos, y necesitamos, hermanos, como iglesia, pero también individualmente con nuestros descendientes, qué hacer para tocar su corazón, hermanos. Salmo 78 del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Voy a darle lectura y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Él estableció en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu.
En la década de los años 60, ya casi al terminar los años 60, iniciando casi los años 70, estoy hablando de la historia, no es que yo la haya vivido, porque yo soy, aunque no crean, soy un poco más joven que eso, pero leyendo la historia, hermanos, vemos nosotros que durante la época de los 60 a finales, a inicios de los 70, por tanta devastación a causa de la guerra de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial y todo esto, miramos una generación desesperada, una generación que obviamente estaba al borde del colapso, una generación que obviamente estaba devastada por tanta crueldad de la guerra, y que obviamente, hermano, esta generación tenía intenciones diferentes. Vemos cómo entonces durante esta época se levantó un grupo llamado los hippies, algunos que a lo mejor pudieron tener esa, a lo mejor no nacer quizás en eso, pero sí crecer o durante esa fecha vivir esa etapa. La verdad es que fue una etapa donde obviamente se despertó, hermanos, el liberalismo. Obviamente era una generación fastidiada por tantas cosas, por tantas situaciones que estaban viviendo en su tiempo, por tanta devastación a causa de la guerra, por tanta entonces injusticia incluso cometida. Y vemos nosotros cómo se levanta este grupo y empieza entonces a protestar acerca de todo lo que estaba sucediendo en su época, en su tiempo. Obviamente este grupo creció de una manera tremenda que se extendió no solamente en su inicio en los Estados Unidos, sino que se extendió en todo el mundo, al grado de que obviamente fue una generación que logró cambios, logró entonces ser escuchada. Sin embargo, esta generación trajo consigo también un liberalismo tremendo que conquistó el corazón de esa generación, al grado de que obviamente ellos, con la seña de amor y paz, ¿sí?, ellos trataban entonces de mitigar los sufrimientos, las injusticias. Y estos jóvenes que se integraban a este grupo insurgente, obviamente entonces adoptaban ideas, pensamientos de liberalismo. Desde esa fecha hasta nuestros tiempos, obviamente hemos visto cómo constantemente, en cada década, en cada etapa, en cada generación, también entonces se han levantado grupos que han conquistado el corazón de los jóvenes. Y hoy tenemos entonces, desgraciadamente lo digo, una juventud, hermanos, totalmente entonces incierta hacia los propósitos de Dios. Una generación que obviamente no sabe hacia dónde se conduce. Una generación que no tiene bien definido lo que quiere, lo que piensa. ¿Por qué? Porque siempre está entonces cambiando sus expectativas de vida. Vemos nosotros, por ejemplo, ahorita cómo entonces está afectando a nuestra generación, hermano, el cierto dicho de la tolerancia, al grado de que esto ha cautivado el corazón de muchos jóvenes, pero también ha perjudicado precisamente su situación con Dios. Y yo quiero, hermanos, que esto nos sirva a nosotros para entender la importancia de que necesitamos como iglesia tocar el corazón de la siguiente generación, pero no solamente como iglesia, sino como padres, como encargados, como tutores, como consejeros. ¿Cómo poder nosotros tocar el corazón de esta generación? ¿Cómo podemos tocar el corazón de esta generación, pero también de nuestros descendientes? Óigalo bien, ¿cómo tocar su corazón? Veo con tristeza que de alguna forma la juventud hoy, hermano, tiene perspectivas diferentes. Para ellos, hermanos, los conceptos de Dios son algo trivial. Cuando entonces miro esto, de veras me pongo triste, y no solamente, hermano, lo veo en el mundo, en la sociedad, sino lo miro ya dentro de las familias cristianas. Aquellos que deberíamos de ser celosos de que de alguna forma nuestros hijos estén sanos en su corazón, la verdad en ocasiones somos los que primero estamos perjudicándolos. Como
verdaderos cristianos, si es que realmente lo somos, tenemos la obligación de tocar el corazón de nuestra siguiente generación. Como padres tenemos que tocar el corazón de nuestros descendientes. Tenemos, óigalo bien, la obligación de enseñar la verdad de la palabra a la próxima generación, a nuestros descendientes que están viviendo hoy. Para que ellos entiendan, para que ellos puedan llegar a ser hijos verdaderamente de Dios, para que sepan que realmente Dios tiene un propósito por cumplir. Como el salmista decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Nosotros somos los que tenemos esta obligación. Cada uno de nosotros necesitamos de alguna manera tocar el corazón de la generación y de la descendencia nuestra, para que ellos verdaderamente sean equipados para enfrentar la vida. Este modelo de instrucción debe de continuar sin interrupción, de padre a hijo, de generación en generación. Como cristianos tenemos un llamado generacional, óigalo bien. Tú y yo, varón, tú y yo, padre de familia, tenemos un llamado generacional para impactar a nuestra descendencia, para impactar a la siguiente generación. Nosotros como padres, de manera específica, tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos a Jesucristo. Pero aún más, como varones, óigalo bien, estoy hablando como varones, a los que sin duda, hermano, se nos ha asignado esta responsabilidad. Tenemos como padres o varones de la casa, guardadores de nuestro hogar, que debemos de ser una influencia arrasadora en este sentido de instrucción espiritual. Sin embargo, es triste saber que a quien Dios designó, óigalo bien, para esta encomienda en ocasiones, es el que más ha herido, lastimado y desgarrado el corazón de los hijos. Nosotros como varones a veces hemos entorpecido el propósito de Dios. Hemos ocasionado que sean presa fácil de cualquier influencia, como la que les decía, destructora para sus vidas. Como varones, varón, tú y yo, aunque hoy celebramos el Día del Padre, hermano, es una bendición deber a ser padre. La Biblia declara esto y dice que herencia de Jehová son los hijos. Cuando tú miras a tus hijos, cuando tú ves a tus hijos, la verdad dices, wow, esto es algo extraordinario. Ahora que no solamente miro a mis hijos yo, sino que miro a mi nieta, digo, wow, esto es algo más que extraordinario. Es una herencia que yo no merezco, sin embargo la estoy disfrutando de parte de Dios. Como varones no podemos dejar que sea untado el corazón, óyelo bien, de nuestros hijos, solo porque nos quedamos dormidos o porque somos incluso apáticos ante la necesidad más esencial en la vida de nuestros muchachos y muchachas, en la vida de nuestros chiquillos y de nuestras chiquillas incluso. Esa necesidad es que conozcan al Señor, que vivan para la gloria de Dios. Como en el tiempo del profeta Malaquías, hoy también en este tiempo, óyelo bien, Dios desea que el corazón de los padres vuelva a los hijos y de los hijos que vuelvan a los padres. Esa es una etapa en la que debemos nosotros, hermanos, empezar a despertar ante aquello que está hurtando el corazón de nuestros hijos. Hoy miro muchos jóvenes arrastrados por los ideales de esta vida, dejando a un lado los principios de verdad. Hoy miro como padres de alguna forma se quedan solamente mirando y no hacen nada para estorbar esa situación que está hurtando el corazón de sus hijos. Nos quedamos dormidos pensando que eso es lo que de alguna forma deberíamos de estar haciendo, cuando deberíamos de estar celosos de aquello que hurte el corazón de nuestros muchachos, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Aún como iglesia deberíamos de estar también mirando qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes, porque de alguna forma no tienen ganas de estar en la presencia de Dios. O somos nosotros los que estamos ocasionando eso, o es la sociedad también. Y si aún lo fuera, nosotros deberíamos de estar haciendo algo, poner plan en acción para poder entonces realmente evitar que esto esté sucediendo.
Una frase que de alguna forma he escuchado regularmente, óigalo, y me lo han dicho a mí. Y que tristemente es una frase malintencionada. Y digo malintencionada porque no proviene de Dios. Esta frase mal pronunciada es que en muchas bocas de los padres dicen: no te metas con mis hijos. Si no deseas que Dios, que el pastor, que el maestro, que el orientador, que el terapeuta, incluso aún tu propio cónyuge, óyelo bien, se meta con tus hijos, pues tú debes de meterte con ellos. Deberías de estar haciendo algo. Porque solamente decimos: no te metas con mis hijos, hermano, y pensamos que es para perjudicarlos. Pero hermano, el único que perjudica a tus hijos a veces eres tú mismo. Porque no estás permitiendo que realmente entonces se haga la obra de Dios en ellos. He visto cuántos matrimonios de alguna forma tienen una lucha constante, hasta entre ellos mismos, porque dicen: no te metas con mis hijos. He oído entonces de maestros que de alguna forma tienen que tratar con pinzas a los muchachos, aun cuando de alguna forma son rebeldes, aun cuando no hacen tareas, aun cuando no son entonces verdaderos estudiantes. Y todavía llegan los padres a defender a ese tipo de muchachos irresponsables. Digo: wow, qué tremendo, qué tipo de sociedad estamos viviendo, qué tipo entonces de situación estamos permitiendo en el corazón de nuestros muchachos, en el corazón de nuestros jóvenes y de nuestras señoritas. A mí también me lo han dicho. Por eso hay ocasiones que de alguna forma a veces me abstengo de preguntar, porque pienso, hermano, que de alguna forma te ofende el hecho de que te diga: ¿cómo están tus hijos? ¿En qué están? ¿Qué están haciendo? Y en ocasiones, aunque no me lo digan, a veces me hacen entender: no te metas con mis hijos. Pastor, le doy oportunidad de que diga sus mensajes y que me disipule lo que usted quiera, pero con mis hijos no se meta. Y digo: wow, pues si yo no me meto con tus hijos, métete tú entonces, porque es una tarea tuya. Sin embargo, si no estás permitiendo esto, la verdad es de que estás haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Por otra parte, si como varón o como padre has hecho lo que crees y debes de hacer por el bien de ellos, descansa en el Señor, porque sin duda Él hará algo importante en la vida de ellos. Pero si te has quedado dormido, si te has quedado dormida, si has hecho con apatía lo que deberías de estar haciendo, entonces sí, preocúpate, porque sin duda el corazón de tu hijo está siendo hurtado por el enemigo para poder hacer lo que él quiere con ellos. El escritor del Salmo que leíamos dice desde el verso 4 nuevamente que Dios debe pasar de generación en generación. Dios quiere visitar a las generaciones y Él las visita. Él ha sido fiel desde un principio, querido hermano, hermana. Desde un principio de la creación Él ha sido fiel, ha visitado cada generación. Óyelo bien. La ha visitado con prodigios, la ha visitado con proezas, la ha visitado de una manera tremenda. Sin embargo, en ocasiones nosotros mismos estorbamos, estropeamos la visitación de Dios. En una ocasión una persona me dijo: oiga, creo que los jóvenes de la iglesia se están entonces desviando. Y pregunté: ¿por qué? Porque están llegando a las 10:30, 11 de la noche en nuestras casas. Voy a hablar con el líder de jóvenes para ver qué es lo que está pasando con eso. Pero lamentablemente en alguna ocasión me enteré que esa misma persona, sus hijos, estaba entonces con otros muchachos no cristianos y llegaban a la hora que querían. Y digo yo: ¿cómo a veces nosotros somos entonces tan confusos y creamos esta confusión en la vida de los muchachos? ¿Te has dado cuenta de alguna forma qué es lo que rodea a tus hijos? ¿Has contado los amigos que tienen del mundo en relación a los amigos que tienen en la fe? Esto es algo que debería de impactarte. A veces entonces decimos a los líderes de la alabanza o al pastor que de alguna forma: no, el pastor ahí critica porque de alguna forma escuchamos música mundana. No, mira, fíjate bien, para mí no hay problema que escuchen lo que quieran y que vean lo que quieran. Pero sí deberías de examinar
qué es lo que está saturando el corazón y la mente de tu hijo. Porque la verdad, si en contraparte hay más música mundana que música cristiana en tu hijo, lo que yo miro es de que lo que más existe es lo que alimenta el corazón y el pensamiento de tus hijos. Y yo no sé qué clase de hijos van a ser. Mira, la verdad es de que yo no pongo ejemplo mi familia, ni me pongo yo, porque yo soy el peor de los padres. Sin embargo, una cosa sí te digo, yo trato de examinar qué es lo que de alguna forma dedican más tiempo ellos, porque lo que ellos dediquen más tiempo es lo que serán en el futuro también. Y no se trata de que de alguna forma veamos con juicio las cosas. Porque si tú me dices hijo de pastores los peores, yo te voy a decir hijos de creyente igualmente. En otras palabras, no hay defensa para nosotros descuidar nuestro propósito como padres. Necesitamos poner nosotros diligencia en la vida de nuestros hijos, porque es lo que te estoy diciendo. Las modas de hoy, los pensamientos de hoy, las ideas que hoy tiene la sociedad están hurtando el corazón de tu hijo. Óyelo, están hurtando, robando el corazón de tu hijo. El corazón de tu hijo se va por otro lado, anda en otro lugar, no anda donde debería de estar. Y esto es algo peligroso, querido hermano y hermana. En el momento en que el salmista dijo estas palabras de Salmo 78, lo volvemos a leer, dice así: contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que él hizo. Él estableció el testimonio a Jacob y puso ley en Israel, el cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que sepa esta generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten también a sus otros hijos. Y luego dice el 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden, dice, de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. La obligación divina, hermanos, es divina. La obligación que nos está dando este versículo es divina. No es algo que yo te estoy entonces obligando a hacer. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Yo solamente te paso el dato que Dios nos da. Es una obligación divina. Porque tú, hermano, deberías de estar entonces pensando, oílo bien, a un llamamiento generacional. Y no solamente que tus hijos conozcan, sino los hijos de tus hijos. Porque esto tiene que ser así. Porque a veces incluso nosotros decimos, bendigo a los hijos de mis hijos y mis hijos. Pues sí, hermano, bendición generacional. Pero si tú, hermano, no estás haciendo lo que realmente deberías de estar haciendo, la verdad es que va a venir el mal y va a hurtar su corazón. Oh, amado hermano, en estos versículos que leímos hay dos cosas en las que Dios está interesado que nuestros hijos conozcan y vivan en Dios, que ellos mismos experimenten. Y lo primero es que conozcan ellos su poder, sus proezas y sus maravillas. Del versículo 2 al 4 dice así: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Dice, aquí ya empieza entonces a revelar realmente cómo podemos nosotros, hermano, cuidar el corazón de la generación y de los descendientes nuestros. Es empezar a contarle acerca de las maravillas, las proezas que Dios ha hecho en nosotros. Contando a la generación venidera, dice, las alabanzas de Jehová, su potencia y sus maravillas que hizo con nosotros. Una de las cosas más lamentables que ocurre, hermano, en la vida de muchos padres, es que no les quieren contar a sus hijos lo que ellos antes eran. No quieren contarle a los hijos de dónde Dios los sacó. Al menos en lo personal, mis hijos sí saben de dónde Dios me sacó. ¿Sí? Y muchas veces de alguna forma se los he dicho con vergüenza, se los he declarado con vergüenza, pero para que ellos sepan las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y que quizás no soy el padre perfecto, pero una cosa sí sé: Dios ha transformado mi vida. Y ellos tienen que comprobarlo también. Tenemos que contarle a nuestros hijos de dónde Dios nos sacó. Pero es más triste, hermano, que muchos no tienen nada que contarles porque todavía Dios no los ha sacado de donde ellos de alguna manera están viviendo todavía. Y esto es lo más lamentable, de que hay padres que todavía no tienen nada que contar porque Dios, ¿sí?,
o no han permitido que Dios más bien los saque de donde están. Es tiempo, hermano, de que de alguna forma salgas de ese lugar donde de alguna forma estás aprisionado. Varón, es tiempo que de alguna forma te libertes y que uses la libertad de Cristo para poder contarle a tus hijos que las cosas que ellos han hecho, que las cosas que Él ha hecho en tu vida son las cosas que tú estás contándole también. ¿Por qué te avergüenzas de que de alguna forma el Señor puede entonces manifestar a tus hijos lo que Él ha hecho? ¿Por qué? Es más triste que de alguna forma sigamos viviendo en el mismo hoyo, en la misma cueva de prisión, y sin darles a entender a nuestros hijos que realmente Dios ha hecho proezas en nuestras vidas. A veces los padres solo queremos que los hijos conozcan la buena imagen presente que tenemos. Pero los hijos deberían de saber, óyele bien, que si hay un plato de comida, que si hay vestido, que si hay calzado, que si hay estabilidad familiar y un techo donde reposar, es porque Dios ha sido bueno, es porque de alguna forma, hermano, Dios ha extendido su misericordia. Tal vez así ya no habría hijos malagradecidos y malcriados como hoy los vemos a menudo. ¿Cómo queremos que conozcan las maravillas de Dios nuestros hijos? Que se los enseñe el líder de jóvenes, que se los muestre de alguna forma el maestro de escuela dominical. Si Dios no hubiera vuelto, hermano, su misericordia para con nosotros, de veras tú y yo seríamos entonces desgraciados y miserables en esta vida. Si Dios no nos hubiera sacado de la esclavitud donde vivíamos, ¿dónde estaríamos hoy? ¿O ya se te olvidaron las penas que de alguna forma de las cuales Dios te sacó? Somos muy prontos para olvidar, hermanos, y deseamos y decimos: lo que yo viví no quiero que vivan mis hijos. Pero es necesario advertirles que de allá venimos también, precisamente con esa intención. Los hijos y nuestros nietos deben saber que no fuimos buenos y que ellos tampoco han sido buenos para merecer tanta misericordia de Dios. Sin embargo, tienen lo que tienen por la obra y la misericordia y la gracia que Dios extendió, nada más. Porque una generación que conoce las maravillas sirve a Dios, pero una generación que no conoce las maravillas de Dios, ¿tendrá intenciones de servirlo? Para nada. Ay, amada iglesia, hermanos, varones, sobre todo, ¿qué garantía tenemos de que nuestros hijos serán hombres y mujeres de Dios? Porque una generación que se olvida de Dios va a vivir disipadamente su vida presente. Pero una generación que está convencida de que Dios es real, que no es un Dios de religiones, porque a veces a tus hijos los atacan con eso. ¿Y sabes por qué los atacan? Porque de alguna forma muchas veces tú no les has dado argumentos para que ellos puedan decir que nosotros somos un milagro de Dios, una bendición hecha por Dios. Óyelo bien, que no estamos añadidos a una religión, a una iglesita para jugar a esos, se puede decir, religiositos que andan. No, somos testimonio viviente de la transformación de Dios, del poder de Dios. Y esto debe de saberlo no solamente tus hijos, sino los hijos de tus hijos. Quizás sea algo vergonzoso lo que tú tengas que contar, no importa, pero ellos tienen que saber que ahora ya no eres igual, que Dios ha hecho un cambio tremendo en tu vida. Dios, óigalo bien, Dios ordenó que su pueblo no ignore nunca su pasado. Y mira, un ejemplo lo miramos en la ceremonia de consagración que tenían que hacer los israelitas en sus diezmos y primicias incluso. Ellos deberían de decir delante de Dios estas palabras que están en Deuteronomio capítulo 26. Ellos, cuando de alguna forma consagraban aún sus primicias y sus diezmos, óyelo bien, ya estando en la tierra prometida, ellos tenían que decir estas palabras. Deuteronomio 26, 5 al 9. Y Dios ordenó que dijeran estas palabras, fíjate. Entonces dice: hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y allí creció,
ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde fluye leche y miel. Ellos tenían que recordar sus antepasados. Ellos tenían que recordar dónde Dios los había puesto y los había dejado estar, para que pudieran ellos entender que ahora donde estaban, sin duda era algo maravilloso, pero que tuvo que haber pasado una serie de situaciones para que entendieran los prodigios y las maravillas que Dios había hecho en sus vidas. Muchos padres quieren esconder el pasado de sus vidas, y sabes, una de las cosas, a veces los conocen por otras personas y malversados. Así es que yo, de alguna forma, cuando tuve mis hijos, digo, tengo que contarles quién fui. No quiero que lo sepan de sus tíos, no quiero que lo sepan de sus primos, y de una manera entonces diferente. Yo tuve que enfrentarles y les digo, yo fui esto y aquello, y decirles que Dios ahora había transformado mi vida, y que ahora pudiera ser que tuviera errores y tuviera muchas cosas que a lo mejor no eran correctas, pero ¿saben una de las cosas? Ya no soy el mismo de antes, eso sí. Tenemos que hacerlo. Pero muchos padres tienden a esconder el pasado, cuentan su presente sin mencionar ni tener en cuenta a Dios, hermano, que es el protagonista de la vida que hoy viven. Debemos mencionarles que si no estamos en la historia triste de nuestros antepasados, es porque Dios nos ha librado de eso. No hay que ocultar nuestro pasado para que nuestros hijos entiendan que fue la maravilla de Dios, el poder de Dios que cambió, hermanos, la condición nuestra. Debemos hacerles entender que si ya no estamos en esa condición que vivíamos de oprobio, de vergüenza, es por la misericordia de Dios. Nuestros hijos deben de conocer y deben de saber que lo que son o lo que tienen, óigalo bien, es por la bondad únicamente de Dios. Con todo esto evitaríamos tantos malcriadeces de los hijos, que de alguna forma si ellos conocieran verdaderamente la gracia de Dios, no harían berrinche por las cosas que no les damos a veces. Pero ¿quién contará esta historia, hermanos, a tu generación y a la siguiente generación? ¿Quién contará esta historia a tu descendencia? ¿Va a ser el vecino que te conoce desde pequeño? ¿Va a ser el primo? Deberías de ser tú. Deberías decirle, Dios ha hecho maravillas en mi vida. Una de las cosas que de alguna forma en ocasiones, hermanos, tenemos que contar a nuestros hijos también, es acerca de su niñez, de su inocencia. Hay muchos padres que de alguna forma tuvieron dificultades con sus hijos al nacer, y tú tienes que recordarles y digo, tú eres un milagro de Dios. ¿Sí? Cuando estabas pequeño sucedió esto y esto y esto y esto, pero si una de las cosas es de que tú le cuentas, pero de alguna forma también haces que se te olvide, hermano, no, siempre recuérdale de dónde Dios de alguna forma sacó a tu hijo también. Siempre recuérdanos cómo Dios libró la vida de tu hijo, aún desde el vientre de su madre, óyelo bien. Deberíamos de estarle repitiendo que Dios ha sido bueno con nosotros. Y esa es una de las cosas que deberíamos de contarle a nuestros hijos, las maravillas, las proezas que Dios ha hecho con nosotros. Otra cosa que deberíamos de estarles entonces dando a conocer es que ellos entiendan la palabra de Dios. El Salmo 78:5 dice, Él estableció, dice, óigalo bien, Él estableció, dice, testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, dice, que la notificasen a sus hijos. Amado hermano y hermana, no es solo el esfuerzo que podemos nosotros darle para poder tener un buen fruto en la vida de tus hijos. No es que tú te sientas orgulloso de Dios, de ellos, sino que de alguna forma tú los lleves a adorar a Dios, hermano, porque no es solamente que te traigan buenas
satisfacciones, sino, hermano, tus hijos no fueron dados para eso. Si Dios te dio tus hijos, óyelo bien, no es para que te traigan satisfacciones a ti, sino para que le den la gloria a Él. Porque si solo traen satisfacciones a tu vida, pero no están dándole gloria a Dios, dime tú, ¿será algo completo eso? Ponte a pensar en esto. ¿Me dan por favor una servilleta? Ponte a pensar en esto. Tus hijos no son para traerte buenas satisfacciones a ti. Tus hijos son para darle la gloria a Dios. Pero si de alguna forma te conformas solo con eso, de traer buenas satisfacciones, de llenar tu ego, tu orgullo, hermano propio, pero no darle la gloria a Dios, la verdad es que está incompleto de que realmente herencia de Jehová son tus hijos. El futuro de los hijos está, hermano, en que tú los veas, óyalo bien, conocer la palabra de Dios y de vivir en la palabra de Dios. Que conozcan la palabra de Dios es otra de las intenciones de Dios en esto. No es el esfuerzo de los padres que de alguna forma traerá un buen futuro a tus hijos, sino el futuro está garantizado en la medida que ellos saben lo que Dios tiene para ellos también. Por eso, mira, si los hijos empiezan a aprender a leer, no te frustres en darle un aparato eléctrico. Mira cómo entonces muchos padres están más obsesionados, óyelo bien, en comprarles un celular, que primero le compran un celular que una Biblia a sus hijos. Y tú vas a pensar que soy religioso, pero tómame como tú quieras. Pero yo no puedo entonces de alguna forma poner en las manos primeramente un aparato de estos en la mano de mis hijos, ¿sí?, que un ejemplar de la Biblia para que ellos puedan realmente entender el plan de Dios que tiene para ellos. Y tú puedes decir, no, pastor, pero pues le bajo ahí pero garantízame que lo leen. Tú puedes decir, le bajo la Biblia electrónica, pues garantízame que lo leen también. Van a estar leyendo mensajes de no sé quién, pero no realmente estarán viendo los mensajes que Dios tiene para ellos. He visto padres como de alguna forma se preocupan más por eso. ¿Sí? En una ocasión miré esto y dije, wow, qué tremendo, y no es ni juicio ni nada, pero digo, hermano, ya le compró un celular, pero ¿tiene Biblia a su hijo? No, pero aquí mismo se la bajo, pastor. Bueno, está bien. Pues está bien, pero la verdad es de que ellos deberían de aprender a leer y el ABC en la Biblia. Y no es que sea religioso, yo nuevamente te lo digo, hermano. Y si tú crees que lo soy, bueno, hermano, está bien. Pero al final, hermano, vas a entender que Dios te dio un verdadero, entonces, reto para que tú les des a conocer la palabra de Dios. Lo dice la palabra, hermanos, el futuro de tus hijos no está en lo que la gente hable, sino en lo que la palabra les enseñe a ellos. Las palabras dichas por Dios a Josué tienen relevancia y tienen vigencia todavía en Josué 1:8, porque la palabra es la que los hace prosperar, hermanos. ¿Sí? No solamente el buen colegio que tú los puedas meter, no solamente el buen estudio que les puedas dar, que eso no lo quites tampoco, si puedas hacerlo, gloria a Dios, pero no es eso en sí, es la palabra los que los hace a ellos prosperar, óyelo bien, porque lo dice Dios, no lo digo yo. Dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Así lo dice el Salmo 119. ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Sí? También dice la Biblia en Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si como padres no somos capaces de sentarnos con ellos para aprender la palabra, sin duda nos arrepentiremos, porque el tiempo pasa rápidamente y ellos se van. Y lo cautivó el corazón de tu hijo otra cosa, y no fuiste tú el que lo cautivó con la palabra. Como padres nos afligimos porque los hijos andan en la calle. ¿Cuántas veces no sucede esto? Pero una cosa sí es cierta. Aún mis hijos pueden andar en la calle, pero la palabra sin duda camina con ellos.
Y si ellos andan en sendas torcidas, la palabra se les va a ser recordada. Y si no ellos permitieran que les fuera recordada, al final van a tener que soportarla, óyelo bien. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la Escritura. Y sabes una de las cosas, sucede en otras iglesias, pero desgraciadamente a veces nosotros o los padres de esos muchachos y esas muchachas no son los primeros en leer la Biblia. ¿Tendrán ánimo los hijos de hacerlo? No creo. Quizás no vamos a estar en todo momento con ellos, pero la palabra de Dios, los dichos de Dios van a estar con ellos. La palabra no es un simple dato espiritual, hermanos, debemos entenderlo, sino es un poder. Por eso la palabra, hermano, es poder para transformar. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entre más ellos saturen su mente, sin duda, hermanos, tendrán un corazón, hermano, no cautivado por las mentiras del diablo, ni por las mentiras de esta época, sino por las verdades eternas de Dios. Quiero terminar con dos resultados que vienen en el versículo 7. Por darles a conocer no solamente nuestro pasado, sino también la palabra de Dios. Hay que dárselas a conocer. Solo así nosotros podremos tocar el corazón de nuestra generación y de nuestra descendencia. Solo así procuraremos que no hurte esta sociedad y este mal tiempo que vivimos el corazón de nuestros hijos. Que no lo hurten, óyelo bien. Y todavía estás a tiempo, aun cuando tú digas, no, es que yo no tengo niños chiquitos, todavía estás a tiempo de ganarte el corazón de tus hijos. Aún si conociste a Cristo ahorita en edad avanzada y tus hijos ya son parte de una familia, todavía estás a tiempo, óyelo bien. Puedes ganar su corazón, óyelo bien, contándoles tu pasado. Ser entonces realmente transparente en tu pasado, pero también contándoles acerca de las verdades que descubres en la palabra. ¿Qué sucede? Dos cosas. Número uno, dice el Salmo 78:7. Dice, así ellos pondrán su confianza en Dios y no se van a olvidar de las proezas de Él. Cuando las palabras de Dios, hermano, son vastas en la vida del muchacho, del hombre, de la mujer, del niño, de la niña, del joven, de la señorita, el futuro de ellos estará en Dios. El futuro no estará incierto, oílo bien. El futuro estará seguro. El futuro, hermano, que de alguna forma nosotros les demos, estará ciertamente estable. Pero si no les enseñamos a confiar en el Señor, de nada servirá. Es tiempo de que tú y yo, hermano, ¿sí?, empecemos a entender esto. Los grandes hombres de la Biblia siempre hicieron esto en los momentos más duros de la vida. Los hijos deben de ir corriendo atrás, ¿sí?, de nosotros. No deben de estar entonces a un lado, no deben de estar entonces tampoco alejados. Los hijos deben de estar corriendo atrás de nosotros porque están aprendiendo acerca de confiar en Dios, de confiar en su palabra. Dios nos ha dado su palabra. Ella dará confianza y librará a nuestros hijos de las aflicciones y de los peligros venideros. Este es el resultado. Van a poner su confianza en Dios, en el Dios que creen, en el Dios que conocen, en el Dios que de alguna forma les habla también. Y otra de las cosas, ahí mismo en el Salmo que leíamos, Salmo 78, en el verso 7 dice, no se olvidarán de las proezas del Señor. Mira, hermano, respecto al pasado, hay que recordarles a ellos las proezas. Respecto al presente, hay que confirmarles, hermano, nuestra fe. Y respecto al futuro, hay que recalcarle lo que Dios tiene para ellos también. En otras palabras, es un asunto de pasado, presente, pero también de futuro. El Salmo capítulo 1, versos 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Serán, dice, como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Dios no quiere que nuestros hijos sean como narra el verso 8, que sean como sus antepasados. Dice el versículo 8 del capítulo 78 de Salmos 78:8, dice que no sean como sus antepasados, que fue una generación, ¿cómo dice? Obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Un corazón fluctuante con Dios es tener un pie en el Señor y un pie en el mundo. Es creer que le hacemos un favor a Dios y no firmar ni decisiones ni compromisos firmes. Siempre anda condicionando a Dios. Yo miro jóvenes cómo condicionan a Dios hoy. Es más, y no solamente los miro los jóvenes, los miro los padres de los jóvenes, cómo condicionan a Dios. Quieren negociar con Dios. Y digo, wow, esta es la clase de generación que de alguna forma verdaderamente por eso es hurtado su corazón por la sociedad que vivimos, por la mundanalidad, óyelo bien. Y vienen a la iglesia y obviamente entonces una rebeldía constante por lo mismo, porque no hay compromisos serios para con Dios. Debemos saber algo, iglesia. Si un día llegamos a estar hambrientos y pobres, sin duda vamos a seguir siendo de Cristo. Si un día vivimos con opulencia, deberíamos de seguir siendo de Cristo. Ninguna condición material debe de hacernos diferentes, hermanos. Pero he visto cómo personas de alguna forma no tenían nada, se acercan a Dios, los bendice y después, adiós. Ay, Dios, digo, qué bárbaro. Así era la gente de aquel tiempo. Por eso están vulnerables ante las situaciones del mundo. La gente se equivoca porque cuando no tienen, están comprometidos, pero cuando tienen se les olvida el compromiso. Y esta también es una enseñanza que les damos a nuestros hijos. Teniendo o no teniendo, debemos ser fieles a Dios, porque esta es entonces la escuela que les dejamos a ellos. Amada iglesia, yo quisiera que hoy entendiéramos la magnitud de nuestro compromiso como hijos de Dios. Y sobre todo, varones, de veras, yo sé que ustedes se esfuerzan por tener a su casa con las comodidades que obviamente ustedes desean darles a su familia. Pero es necesario hacer eso sin dejar de hacer lo que hoy les propongo, lo que hoy les expongo. Espero que de alguna forma tomen conciencia de que están hurtando el corazón de tu hijo. Lo están hurtando, óyelo bien. Están robándole el corazón a tu hijo. ¿Qué vas a hacer, varón? ¿Qué vas a hacer, madre y padre de familia? Están hurtando el corazón de tu hijo. Date cuenta, por favor. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás así? ¿O serás celoso y entenderás que es tiempo de volver a la palabra y empezarles a enseñar tú mismo, tú misma, los valores y los conceptos de Dios como debería de enseñarse? Lucha para que puedas de alguna manera encauzar a tus hijos en el camino, de que ellos permanezcan en la fe, de que ellos sepan que realmente hay un Dios que ha hecho prodigios, maravillas. Pero si no tienes nada que contar, qué triste de veras. Es muy triste oír de un cristiano que no tiene un testimonio que contar acerca de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Por último, ya hermanos, para terminar, ¿qué obstáculos te impiden hablar del Señor a tu descendencia, a la siguiente generación? Piensa en tu testimonio, en lo que puedes compartir con ellos. Piensa en lo que la palabra de alguna forma desea obrar en la vida de ellos. Esta responsabilidad no comienza mañana, ni fue ayer para que digas, no, pues ya pasó. Esta responsabilidad comienza desde hoy para que logres un buen resultado en el corazón de ellos. Si no eres tú, no va a ser nadie. Espero que de alguna forma puedas entender que la herencia que Dios nos da debe ser cuidada. Tú no recibes una herencia y la tiras y la revocas. La recibes porque de alguna forma va a ser beneficio para ti.
Tus hijos son una bendición de Dios. Deberías de procurar que nadie hurte su corazón. Deberías de alguna forma estar atento a lo que de alguna forma está desviando su corazón. ¿Por qué no oramos, iglesia? ¿Por qué no de alguna forma tomas a tus hijos y los tienes ahí? ¿Por qué de alguna manera no agarras a tu esposa, a tu familia y digas, Señor, yo quiero que mi familia sea, Señor, bendecida, protegida, guardada, y que establezcas tu pacto generacional en ellos? No es por lo que tú decretes, declares y todo eso, sino por lo que tú hagas. Óigalo bien. ¿De qué te sirve de alguna forma hacer lo demás si no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? En que tú seas el protagonista de esto. Vamos a orar. Padre, te adoramos en esta hora y te damos a ti la honra y la gloria por lo sucedido, Señor, durante esta exposición. Señor, que tú abras nuestro pensamiento, que abras nuestro corazón a la realidad de lo que estamos mirando hoy. Muchos jóvenes, Señor, les ha sido hurtado el corazón, Señor, de tal manera, Señor, que no están en tus caminos, no buscan de ti. Aun si los padres fueron, Señor, temerosos en hacerlo y ellos no lo hacen, Señor, que esos padres no se sientan culpables tampoco, porque realmente a veces el corazón del muchacho es rebelde y tú tratarás con ellos. Pero que al menos nosotros, Señor, levantemos la cara y podamos decir, Señor, hice lo que tú me ordenaste. Trata con la vida de ellos. Y Señor, que nuestros jóvenes en la iglesia, Señor, sean bendecidos, Señor, por tener padres temerosos de ti. No religiosos modernos, Señor, sino padres temerosos de ti, con un anhelo, Señor, de que en sus hijos, Señor, exista la verdad de tu palabra y que no sean ellos mismos los que lo contradigan, Señor. En el nombre bendito de Jesús, te pido que guardes esta iglesia, que guardes, Señor, a cada familia, que guardes a cada varón, Señor. Hoy celebramos, Señor, la dicha de ser padres, de, Señor, de ser parte, Señor, de una generación, Señor. Mas, sin embargo, Señor, ayúdanos a ser responsables también. Te lo pido en esta hora y te lo ruego. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Dejo lugar aquí a quien corresponda. Que el Señor guarde sus vidas y que ojalá sigan sintiéndose bendecidos durante todo este domingo. Bendiciones, hermanos. Aunque, hermanos, algunas mamás de la iglesia y también algunos hijos de algunos hermanos mandaron unos videos y se realizó un video, valga la redundancia, donde vamos a poder proyectarlo. Tenemos como unas dificultades técnicas por todo el movimiento que tenemos ahorita en la alabanza. Y voy a poner el audio en el celular, nada más denos unos momentos, y Samuel va a poner el video. Bueno, los niños y las hermanas lo hicieron con todo el amor y pues esperemos que les guste. Vamos a darle play, Samuel. Dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que tiene. Ahí felicitan a los papás: Wilfrido Jaime, Abraham Jaime, José Luis Martínez, Fernando Manqueros, José Manuel García, Javier Almaraz, Javier Ledesma, Carlos, Octavio Martínez, Martín Mayorga, Renato Hernández, Rubén Moreno, Antonio Dorado y Juan Francisco García. Baltasar, Jesús Román, Alberto Pinelo, Luis Arián, Francisco López y Javier Aparicio.
Feliz primer día del Padre, te amamos. Esperamos que la puedas pasar muy bien. Gracias por ser el mejor papá. Dios te bendiga. Felicidades. Te amo mucho. Siempre estás conmigo. Eres un valioso. Hola papá, te queremos mucho. Feliz día del padre. ¡Mua, mua, mua! Feliz día, papá. ¡Uy! ¡Qué bonito, hija! Los amo. Te amo, Gracias. papi. Gracias, mis hijos. Pa, yo te quiero mucho, muchísimo y estoy agradecido que estés en mi familia. Feliz día del padre, a ti te deseo. Que seas feliz. Que seas feliz. Mándame un beso. Nos unimos a este video para felicitar al mejor papá del mundo. Sabes que te queremos mucho y deseamos que te la pases muy bien en este Día del Padre, que tal vez sea diferente a otros años, pero deseamos que Dios te colme de muchas bendiciones. Y aún así siga siendo un ejemplo para nuestras vidas en cuanto a lo espiritual y también en lo secular, que siga siendo ese padre y ese pastor para nosotros. Te amamos. Besote. Mi papá es el mejor porque es el mejor haciendo cosas divertidas y trabaja mucho para las cosas que necesitamos. Porque mi papá es el mejor porque trabaja muy bien y pinta muy bien y luego hace una fogata muy bien y luego construye bien y luego construye bien todas las partes de la casa. ¡Feliz día del padre! Feliz Día del Padre. Te amamos. Dios te bendiga. Bueno, hermanos, pues esperamos que tengan un excelente Día del Padre. Hubiéramos querido hacer una gran fiesta para ustedes porque sin duda se lo merecen, pero sabemos que en su familia han recibido todo desde la mañana y eso espero, amor, abrazos, mucho cariño y también pues estas felicitaciones gracias a las hermanas que pudieron grabar a sus hijos y a las que también editaron este video. Espero que les haya gustado y pues hemos terminado la transmisión, hermanos, que tengan un excelente día y pues que disfruten la compañía de su familia. Vamos a estar haciendo algunos videos, también vamos a estar haciendo algunas publicaciones con imágenes sobre las recomendaciones que vamos a tener para la entrada a la nueva normalidad en el templo. Pues ya la sabe, hermanos, lo ha visto durante todo este tiempo, hay que venir siempre con cubrebocas a la iglesia. Ya se les hizo también el aviso de los 2 servicios y cada uno se apuntó. Si alguien falta, hay que mandar un mensaje al pastor cuál es el horario que va a estar viniendo usted en estos 2 servicios. También pues hay que dejar en claro que no van a venir niños, no va a haber escuela dominical y también para cuidarlos a ellos en este periodo mientras nos estabilizamos en esta sanidad en el país. Comentarle también que hay que siempre, aunque alguien no esté en la puerta o no sabemos cómo vamos a organizarnos, sanitizar nuestros pies, usar gel antibacterial, pero todas estas recomendaciones las vamos a estar subiendo en la semana por que esté atento a las redes sociales y también si tiene alguna duda pues encuentra el teléfono de nuestro pastor o de algún líder para que usted pueda llamar y pues hacer todo esto en forma para evitar algún contagio dentro de la congregación. Y pues sería todo, muchas felicidades y les mandamos un fuerte abrazo a todos.
todo lo bueno